Virgínia Garcia Costa é uma renomada antropóloga mexicana, mestra em antropologia social pela Universidade Ibero-Americana e doutora em história pela Universidade Autônoma do México. Virgínia está, neste momento, encerrando sua extensa contribuição como diretora do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, o CIESAS, no México, mas continua atuando como professora investigadora deste importante centro. Virgínia tem se dedicado, nas últimas décadas, ao estudo do tema dos riscos e dos desastres, numa abordagem histórica e antropológica, e produziu importantes publicações no referido tema. Dentre seus destacados esforços científicos está o de fundação da Rede de Estudos Sociais em Prevenção de Desastres na América Latina, LARED, cujo site é www.desenredando.org. No mês de novembro do ano de 2013, ocorreu na Universidade de Brasília o segundo Encontro Mexicano-Brasileiro de Antropologia, o segundo EMBRA, evento científico no qual se destacou a palestra de Virgínia Garcia Costa no GT Antropologia dos Riscos e dos Desastres, Olhares Transversais. Acompanhem conosco alguns destaques desta palestra, ao lado de algumas das reflexões mais recentes de Virgínia Garcia Costa sobre o tema dos riscos y dos desastres. Pensamos que era conveniente el hablar de cómo había surgido esta línea de investigación en México alrededor de la historia y la antropología de los desastres. De eso les voy a platicar y de dónde estamos en este momento. En México, los temblores de 1985 constituyeron un hito en este tipo de investigaciones, un parteaguas en este campo de estudio. El CIESAS desde un primer momento se involucró en el estudio de los temblores en particular, desde las diferentes especialidades que tiene todavía la institución, especialidades disciplinarias. Los lingüistas hicieron su trabajo, los historiadores el suyo, los antropólogos y trabajamos básicamente en la elaboración de catálogos sobre temblores en México. El primer volumen, publicado en 96 con un sismólogo, con Gerardo Suárez, es una compilación de los sismos ocurridos en México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Y el segundo volumen es un análisis que un historiador y un antropólogo hace sobre esta información. El siguiente trabajo que hicimos ya dentro de este campo fue, siguiendo la misma metodología, dos catálogos, también desde la época prehispánica hasta el siglo XX, sobre lo que denominamos desastres agrícolas en México. Esto quiere decir desastres asociados, en este caso ya no con fenómenos geológicos, sino hidrometeorológicos. Huracanes, granizadas, nevadas, sequías a lo largo de 500 años. Teníamos ya toda esta enorme cantidad de información, pero somos investigadores, no somos compiladores de datos nada más. Había que hacer análisis de toda esta información y lo primero que empezamos a hacer es qué había, qué tipo de análisis se habían hecho, dónde estaban estos análisis. Este interés de la antropología descubrimos entonces después que se inició primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos en la década de los 50, a partir de estudios de caso también detonados por algún desastre. Ejemplos paradigmáticos son estos estudios sobre la erupción de Lamington, el tornado en Worcester, los tifones entre los Yap. Estos antropólogos que hicieron estos estudios estaban preocupados sobre todo por identificar qué cambios sociales habían provocado la presencia de estas amenazas naturales que podían haber provocado el desastre. Pero los antropólogos se interesaban más por los efectos en ciertas esferas derivadas de la cultura y con métodos y técnicas derivados del trabajo propio de la antropología, como es el trabajo de campo, la observación directa y participante. Un poco insatisfechos con lo que existía y con lo que había, varios investigadores en América Latina decidimos incursionar en los temas que nos interesaban, particularmente en el tema de la vulnerabilidad en la prevención, y fundamos en 1982 la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, sobre todo teniendo a la vulnerabilidad como el énfasis y no la atención a la emergencia, es decir, la prevención, y ahí el nombre de la propia red, un grupo de investigadores insatisfechos con lo que había.
La red fue sumamente productiva. Era la década de la prevención de la atención de los desastres en Naciones Unidas, entonces había recursos que se aprovecharon muy bien por el coordinador de la red, por Andrew Nasby, y hicimos toda esta serie de estudios comparativos en América Latina, y bueno, ya nosotros estábamos trabajando en ello desde el CIESAS. Empezamos a recopilar trabajos, a comparar, y en estos ejemplos que les muestro, Historia y Desastres en América Latina, se publicaron 2 volúmenes y el tercero en el 2008, donde hay estudios de caso comparativos en diferentes partes de América Latina, incluyendo evidentemente casos brasileños, sobre todo atendiendo el asunto de las sequías. De nuevo un desastre, que fue el huracán Isidoro, detonó otra serie de trabajos. Se publicaron 2 números de la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 2 trabajos, uno de Esteban Crotz, Reflexiones desde la antropología sobre Isidoro, y otro mío donde ya empezamos a insistir en que huracán y desastre no deberían ser sinónimos, no son sinónimos, no deberían ser sinónimos, distinguir entre la amenaza natural y el desastre como el producto del encuentro de una amenaza natural y una sociedad vulnerable. De nuevo, un desastre, el huracán Paulina, que afectó sobre todo la costa pacífica de México. En este trabajo publicamos 2 estudios de 2 entonces estudiantes, ahora ya doctoras, que hicieron trabajos de campo en Oaxaca y en Guerrero, Claudia Villegas y Gabriela Vera. Este fue un financiamiento que obtuvimos de la Universidad de Georgia, y empezamos ya a trabajar con este concepto que ha sido fundamental de la construcción social de riesgos, y el énfasis no en la amenaza como se había hecho hasta entonces, sino en la vulnerabilidad en el contexto. ¿Cuál es la metodología que en términos generales hemos utilizado? No voy a detallar todo ello, pero es una combinación de la larga duración, de la comparación, de la dimensión sincrónica y diacrónica, y de la ecología cultural, de la ecología histórica. Ahí están parte de los maestros que han sido fundamentales en la metodología que hemos utilizado en nuestros trabajos históricos y antropológicos sobre desastres, y una reflexión alrededor de ello que apareció en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán, donde hablamos de esta necesaria combinación entre historia y antropología al reconocer que los desastres son procesos, que los desastres se construyen con el tiempo. ¿Qué nos ha mostrado esta mirada antropológica? Con evidencia empírica, histórica, de datos de 500 años, antropológica, con trabajo de campo, que los riesgos y los desastres asociados con amenazas de origen natural constituyen procesos multidimensionales y multifactoriales que resultan de la asociación de una amenaza con un contexto determinado con vulnerable. Aquí están las publicaciones de la red también apareciendo. Los desastres son procesos resultantes de condiciones críticas preexistentes, en los cuales la vulnerabilidad acumulada y particularmente la construcción social del riesgo
ocupan un lugar determinante en su asociación con una determinada amenaza natural. Los desastres, por lo tanto, no son naturales. Y esa fue la primera publicación que sacamos en la red, precisamente con el título de Los desastres no son naturales. Dos conceptos fundamentales con los que trabajamos en esa época y seguimos: la vulnerabilidad con sus diferentes dimensiones, la vulnerabilidad global, la vulnerabilidad diferencial, la vulnerabilidad acumulada y la construcción social de riesgos, que la entendemos como las formas en que la sociedad, en su interacción con los ecosistemas, construye contextos vulnerables y crea nuevas amenazas. La construcción social de riesgos es una construcción histórica, los desastres son procesos. Después de haber trabajado con este concepto, construcción social de riesgos, que nos permite identificar el origen de estos procesos, cómo se construyen estos procesos desastrosos que ante la presencia de una amenaza natural provocan desastres, pensamos, pero habría que ver el otro lado de la moneda, y por eso hablo de las dos caras del dios Jano. ¿Cómo se han construido otras formas? ¿Cómo se ha construido la manera de enfrentar estas amenazas? Y es en esto en lo que estamos trabajando actualmente. Es a partir de una hipótesis: las sociedades no han sido entes pasivos ante la presencia histórica y recurrente de determinadas amenazas climáticas, en este caso ante los ciclones tropicales y los huracanes. Los temblores son más complicados en este caso. Decidimos tomar el caso de las amenazas recurrentes, las que han estado siempre por generaciones y ante las cuales la hipótesis es aplicable, digamos. Corolario: el estudio histórico-social sobre riesgo y desastre ha demostrado que, y tenemos datos, tenemos 500 años de temblores, 500 años ahora de huracanes, de sequías, granizadas, nevadas. Ha demostrado que si los desastres se han hecho cada vez más frecuentes, no es porque se presente el mayor número de amenazas, sino porque con el tiempo nuestras comunidades se han vuelto más vulnerables y más riesgosas. Trabajar desde la resiliencia y la prevención, lamento mucho usar el término resiliencia, no me gusta nada, es un anglicismo, pero no he encontrado algo similar. Si lo encuentran me avisan, como una habilidad desarrollada a partir de la planeación y la creación de estrategias, y trabajar sobre un concepto sobre el cual estamos trabajando, que es el de la construcción de la prevención de los desastres, la otra cara de Jano. Pasar de la construcción social de riesgos a la construcción social de la prevención, porque partimos de la hipótesis de que los grupos y las comunidades son el origen de los desastres, pero a su vez pueden ser la solución. La sociedad construye riesgos, a eso llamamos construcción social del riesgo, pero también los grupos y las comunidades pueden ser la fuente generadora de estrategias de prevención, de estrategias de adaptación formuladas como respuesta a la recurrencia de amenazas. Para terminar, solo una pequeña muestra de las publicaciones que sobre el tema tiene el CIESAS.
No todas están disponibles en línea, pero sí las publicaciones de la red, que es muy generosa la red, y que están todas las publicaciones en línea, las pueden consultar y bajar en esa página que es www.desenredando.org. Y así es como en la época prehispánica representaban, en este caso en el Códice Terreniano Remensis, un temblor de tierra, una granizada y una erupción volcánica. Muchas gracias por su atención.